todos ustedes que a través de las redes sociales nos ven por televisión o nos escuchan a través de internet y de YouTube, de live stream, de las redes sociales. Y estamos muy contentos de todos estos últimos 2 días que hemos estado aquí en la ciudad de Oaxaca compartiendo la palabra de Dios, y hemos tenido un público sumamente, ahora sí que podría decir como esponjitas, un público que ama la palabra de Dios, y todos ustedes no se imaginan, como decía mi esposa hace unos minutos, cómo nos ha bendecido, porque verdaderamente ama la palabra de Dios, han sido muy receptivos a la palabra de Dios, y podemos nosotros realmente transmitirle a ustedes el conocimiento y la verdad y la sabiduría que se encuentra en este libro maravilloso que se llama la Biblia. En esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje que es intelectual, de una forma teológica y espiritual, y al mismo tiempo va a ser como una teodicea. ¿Qué cosa es una teodicea? Es una defensa de la fe y una defensa de por qué Dios obra como obra. Por ejemplo, hace 2000 años, cuando estaba Cristo colgado en la cruz, los religiosos creyeron que era una maldición, porque dijeron: en Deuteronomio, en nuestra ley, está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Entonces, hace 2000 años, los religiosos no entendían la tragedia de Cristo colgado en la cruz, pero la sabiduría de Dios que se encontraba detrás. Y los griegos, por otro lado, que eran los pensantes, los intelectuales de hace 2300, 2000 años aproximadamente, y los sobrevivientes, que eran los estoicos y los epicúreos, discípulos de Zenón, los griegos decían: ¿cómo puede este hombre colgado haber dicho que él es Dios, cuando un Dios nunca permitiría que a su hijo lo crucificaran, ni lo desgarraran, ni lo convirtieran en un guiñapo humano? Entonces, tanto para los intelectuales como para los religiosos, la muerte de Cristo fue una tragedia y era algo completamente inexplicable, y era algo que no podían entender. Era una contradicción a sus mentes intelectuales. Pero detrás de esa muerte y detrás de esa tragedia se encontraba toda la sabiduría de Dios. Y esto es precisamente lo que vamos a desarrollar en esta noche, y es lo que la primera carta a los Corintios nos explica en los siguientes versículos que vamos a darles lectura. Versículo 18 en adelante del primer capítulo de la primera carta a los Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este pasaje fue el que hace 37 años me trajo a los pies de la cruz. Cuando yo me creía un pseudo intelectual y había leído casi todas las religiones
y me quería ir a los Himalayas para convertirme en un monje budista y raparme y andar con los Hare Krishna y andar buscando aquí con María Sabina el peyote, unos viajes de peyote para transportarme al más allá y conocer las dimensiones desconocidas del cerebro, etcétera, etcétera. Y cuando mi hermano menor Alejandro se convierte, él comienza a transmitirme el mensaje del Evangelio y yo inmediatamente me puse a discutir con él y le dije: mira, de religiones no me hables, estoy hasta aquí de religiones, y la religión que mis padres me enseñaron, la que a nuestros padres nos enseñaron, le dije a mi hermano, estoy decepcionado de ellos, porque son puras mentiras, ¿verdad? El Papa roba, se contradice, la Biblia dice una cosa, ellos dicen otra cosa, y en fin, hay tantas religiones, y no me vengas a decir, le dije a mi hermano, que tú me vas a decir que tú tienes la verdad. Y entonces mi hermano, con la paciencia que siempre lo ha caracterizado, me dijo lo siguiente: mira, no vengo a presentarte ninguna religión, no vengo a decirte que es mi verdad, Dios me libre de decirte que es mi verdad. Vengo a hablarte de un hombre que hace 2000 años se levantó de la tumba y que él hizo las declaraciones más radicales que jamás ningún hombre ha hecho en la historia. Y me dijo mi hermano: acuérdate de Buda. Buda, antes de morir, les dijo a los discípulos: busquen la verdad. Nunca dijo Gautama Buda que él era la verdad. Zoroastro, Mahatma Gandhi, Confucio, ninguno de estos hombres, el Dalai Lama, los papas, los budistas, los gurús, nadie ha dicho las palabras que Cristo dijo. Y entonces yo le contesté a mi hermano y le dije: bueno, ¿qué cosa es lo que Cristo dijo? Porque nosotros teníamos una Biblia en la casa que tenía un candado, y que solo hasta que el curita viniera a la casa, porque éramos muy religiosos por mi papá, fue lo que nos hizo hacer aborrecer la religión. Era un tabú la Biblia, y la llave del candado la tenía el curita, amigo de mi papá. Y hasta que él iba a la casa una vez al mes, mi papá era muy amigo de los religiosos, él traía la llave, abría la Biblia y nos prohibía leerla, porque estaba prohibido por el Vaticano que el populos leyera la Biblia. Hasta que ya viendo la renovación, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, y gracias a Dios que ahora ya permiten leer la Biblia. Entonces yo tenía muchas preguntas, como muchos de ustedes que nos escuchan también, intelectuales. ¿Por qué Dios, si es Dios, permitió el mal en el mundo? ¿Por qué Cristo tenía que morir y permitir que se convirtiera en un monstruo en la cruz? Cristo, dice Isaías 52, los últimos versículos, que estaba desfigurado, era un guiñapo humano en la cruz, tenía deshecha la cara de los golpes, todo el cuerpo y los tejidos subcutáneos, con el látigo romano de 2-3 metros, con puntas de hueso y con puntas de hierro que se les enredaba en el torso y en el pecho a los reos. Al jalarle el soldado, arrancaba toditito los tejidos subcutáneos y quedó el pecho y la espalda de Cristo completamente expuestos a la intemperie, bañado en sangre. Y así le hicieron cargar la cruz y le pusieron espinas de casi 2 pulgadas que se dan en la Palestina en la cabeza, le atravesaron las manos y los pies, y ahí en la cruz, las palabras que este hombre menciona, lo que él tenía en su corazón en la cruz, ningún hombre, de acuerdo a un examen psicológico de los mismos psicólogos y estudiantes de la personalidad humana, ningún ser humano bajo esas condiciones de sufrimiento expresó las palabras, o pudiera expresar las palabras que él expresó, de perdón por sus enemigos, de al último momento decirle a Juan: te encargo a mi mamá, mamá, te quiero decirte que Juan, aunque no es tu hijo, quiero que le llames su hijo, porque estableció la familia espiritual desde la cruz. Y nadie puede decir desde la cruz al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso con mi Padre. Entonces, cuando examinamos la vida de Cristo, tenemos que entender algo. Detrás se encuentra
la sabiduría de Dios que vamos a desarrollar y explicar en esta mañana. No cabe duda que en nuestro siglo XXI la mayoría de las personas en el mundo entero continúan sin entender la muerte de Cristo, ni la sabiduría de Cristo. Y muchos de ustedes tienen un crucifijo ahí en tu casa colgado, y van el domingo a alguna religión, y pues se persignan y tienen diferentes ritos y ceremonias, sin entender, como dicen, ni papa, lo que se encuentra y el significado de por qué Dios forzado Dios a poder abrir las manos de su Hijo en una cruz y decirnos: los amo. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Y tenemos que entender el amor que estaba escondido detrás de esta pasión que parece indescriptible o que parece una contradicción al intelecto humano. Por ejemplo, el Dalai Lama dijo que Jesús había sido un perdedor porque se dejó crucificar y escogió a hombres débiles, incultos y, como decía Cantinflas, desleídos y desletrados. La mayoría de los ateos continúan burlándose de la muerte de Cristo y consideran solamente, al igual que muchos comunistas, fue un simple revolucionario. Yo recuerdo cuando yo practiqué el comunismo que yo pensaba lo mismo. No, el cristianismo es un ejemplo del comunismo porque repartían todas las cosas entre ellos. Nada más que cuando ya comencé a estudiar la Biblia, descubrí que dentro del comunismo te la quitan a fuerza y en el cristianismo lo das voluntariamente. Entonces hay una grande diferencia entre el comunismo y el cristianismo. Los intelectuales consideran la muerte de Cristo como una irracionalidad filosófica, dado que es imposible que haya un Dios sacrifique a su Hijo, y los judíos lo consideran una incongruencia porque el Mesías en el cual ellos siguen esperando no podía ser Jesucristo por haberse dejado crucificar en una cruz. Pero lo más triste de la situación es que todos los que se dicen cristianos y continúan ignorando el verdadero significado de la cruz es porque no han estudiado o se conforman simplemente el domingo venir a un servicio de 1 o 2 horas, comerse una torta cubana, una torta de milanesa con el mensaje que se les da y creen que les va a durar durante toda la semana. Inclusive artistas como Madonna, que le gustan a Madonna traer crucifijos colgando en sus vestidos. Y una vez en Nueva York le preguntaron a Madonna: oye, ¿tú eres muy cristiana? ¿O por qué te gusta traer crucifijos en el vestido? Y Madonna contestó: no, de ninguna manera, yo no soy cristiana, los traigo porque me gusta traer hombres desnudos junto conmigo. Bueno, esta es la situación en la que se encuentra el mensaje de la cruz. Aquí en 1 Corintios, el pasaje que acabamos nosotros de leer, dice el versículo 19 que Dios ya había escrito, y esto se encuentra en Isaías 29:14, por tanto, he aquí que nuevamente escribió Dios 700 años antes de Isaías: excitaré la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de su entendimiento. Sigamos esto con mucho cuidado. Dios escoge en su sabiduría, que es mucho más alta que la nuestra, y en sus pensamientos, que son más altos que los nuestros, un mensaje a propósito que iba a chocar con la sabiduría humana. Porque escuchen esto, Dios no quería que a través de nuestra sabiduría lo descubriéramos. ¿Me van siguiendo? Dios no quería que a través de nuestros análisis intelectuales llegáramos a la conclusión de poder saber quién es Dios. Él tenía que escoger un mensaje que destruyera
nuestro intelecto, nuestra soberbia y nuestra sabiduría. Y este mensaje es el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz simplemente te dice: Dios te ama a pesar de cómo eres. Y si tú vienes a esta cruz así como eres, homosexual, lesbiana, borracho, parrandero, jugador, adicto a la pornografía, con 10 abortos, has matado a 50 personas, es más, pertenecías hasta ayer al grupo de ISIS. No importa lo que tú hayas hecho, Dios te recibe y te acepta tal como estás. Ese mensaje choca contra el ser humano, porque inmediatamente el ser humano y los religiosos reaccionan: ¡ay, sí! ¡Qué fácil!, ¿verdad? ¡Ay, no es posible esto! ¡Qué fácil está la cosa! Y cuando estaba Cristo en la cruz, los fariseos decían lo mismo: si eres el Cristo, bájate y sálvate a ti mismo. ¡Qué fácil es nada más decir: te perdono! Este mensaje, que es locura y que choca contra el intelecto humano, es el que Dios escogió. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué escogió Dios este mensaje que destruyera el intelecto y la sabiduría humana? Porque el ser humano, esta es la respuesta, el ser humano quiere salvarse a sí mismo. A través de sus buenas obras voy a portarme bien. No voy a robar, no voy a matar, ya no fumo, y voy a dar dinero a los pobres, y voy a hacer asilos y orfanatorios, y voy a construir iglesias, pero de lunes a viernes me porto como el anticristo. Pero puedo tener mi amante, y puedo robar en el trabajo, y puedo defraudar, y puedo cometer adulterio con mi esposa, mientras tenga mi religión y el domingo vaya a cumplir con mi religión. De todas maneras hago buenas obras y no soy tan malo como todas las demás personas, porque hay personas que son más malas que yo. Esta es la mentalidad de los religiosos, de los intelectuales soberbios. Entonces, esta es la razón por la cual Dios escondió este mensaje desde antes de la fundación del mundo. Ahora dice el versículo 20, y Dios comienza a interrogar al ser humano: ¿dónde está el sabio? A ver, decimos en mi tierra: ¿quién es tu gallito Giro? Dime, dice Dios, ¿quién es la persona que más admiras de la historia? ¿Freud? ¿Marx? ¿Platón? ¿Sócrates? ¿Demóstenes? ¿Friedrich Nietzsche? ¿Carlos Darwin? ¿Nikolai Lenin? ¿Carlos Sagan? ¿Jean-Paul Sartre? Dime tu gallito, tráemelo, dice Dios. Tráeme la persona que tú consideres que es la más sabia que ha existido. Número 2, ¿dónde está el escriba? ¿Quién es tu escritor favorito? Dice el Señor: échalo para acá. Tráemelo, dime quién es tu escritor favorito. El que consideres el poeta, literato más grande, la obra más grande de literatura, o el premio Nobel de literatura más grande que tú puedas considerar. Dice Dios: tráemelo. En tercer lugar, ¿dónde está el disputador de este siglo? En otras palabras, ¿dónde están esos que todo lo alegan? ¿Dónde están esos que todo lo discuten, que todo lo argumentan sin saber lo que están discutiendo? Como me encontré yo una vez una persona que se acercó conmigo, ¿saben lo que me dijo? No creo en Dios porque no quiero creer en Él. ¿Cómo le hago para creer? ¿What? ¿Qué dices? No creo en Dios, no quiero creer en Dios. ¿Y cómo le hago para creer? Le digo: no entiendo el crucigrama que me acabas de presentar. Entonces, hay personas que comienzan a discutir, como los ateos o los intelectuales, que siempre se han caracterizado por eso, ¿verdad? Es que Dios esto, es que Dios aquello. Y cuando encontramos este tipo de ateos, o este tipo de personas que no son ateas, muchos son agnósticos, o muchos ni siquiera son agnósticos, son escépticos. Y el agnóstico, es la palabra agnosticismo, significa que no tienen el suficiente conocimiento para creer en Dios. Entonces, cuando hablo yo con un ateo, siempre le pregunto:
yo no creo en Dios, y le contesto, ¿por qué no crees en Dios? Me dice, porque Dios no existe. Y le pregunto, pero no ha salido ni siquiera del estado de Oaxaca. ¿A dónde lo fuiste a buscar? Porque me dice que no existe. Fíjate la línea de lógica que me estás presentando. Si yo te digo, en la bahía de Huatulco no existe el pez martillo, es porque ya me metí con un equipo de buzo y ya examiné toda la bahía de Acapulco y ya de Huatulco, y ya comprobé que el pez martillo no existe en la bahía de Huatulco. Pero si yo te digo, el pez martillo no existe en la bahía de Huatulco, y tú me contestas, ¿ya buceaste e investigaste toda la bahía? No. Entonces, ¿cómo puedes concluir con esta tontería? Y yo le pregunto al ateo, un ateo que dice que no cree en Dios o que Dios no existe, fíjense lo que significa. Significa que esa persona está diciendo que es omnisciente, que tiene todo el conocimiento del universo y que ya buscó por todos lados, en la China, en Marte, en el universo, etcétera, etcétera, pero como la limitación del planeta Tierra, y ni siquiera salió de Oaxaca o de algún estado, le llega a concluir que no existe Dios, está argumentando, y yo siempre he dicho, marihuanadas, tonterías, ridiculeces, argumentan lo que no saben. Siempre una de las armas más favoritas que los cristianos tenemos para demostrar la existencia de Dios es las evidencias de la Biblia. Yo le pregunto a los ateos, ¿ustedes saben que la Biblia es más antigua que la genética, biología, antropología, arqueología, química, física, literatura, poesía, y que es más moderna que la ciencia de mañana en la mañana? ¿Por qué te metes a alegar lo que ni siquiera has descubierto? ¿Cuántos libros has leído? ¿Qué conclusiones te han hecho llegar a que decir no existe Dios? ¡Qué soberbio eras! ¿Cómo es posible? Y esto es lo que dice Dios. ¿Dónde están esos que alegan todo y que argumentan todo? Vengan, ¿quieren realmente tener sabiduría? Se las voy a explicar, dice Dios. Y finalmente, dice el versículo 20, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, y esta es la razón por la cual Sócrates dice una cosa, Sartre dice otra cosa, el hinduismo dice una cosa, la cienciología dice otra cosa, la dianética dice otra cosa, el budismo dice otra cosa, y todos los filósofos y los sistemas de ideología filosóficos del mundo tienen diferentes percepciones, y ninguno ha concluido a decirnos qué es la verdad. Escucha lo que te acabo de decir. Ve a cualquier facultad de filosofía del mundo y pregúntale al maestro más grande de filosofía que tú tengas, ¿me puede usted, señor, definir qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, hay muchas verdades, espéreme tantito. Si usted me dice que hay muchas verdades, entonces usted me está contestando que no hay una verdad absoluta. Y si no hay una verdad absoluta, que siempre sea verdad desde el principio y que rija el universo y que no cambie, entonces usted es una persona relativista. El relativismo es la persona que te dice, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, los nazis tenían su verdad, los fascistas tienen su verdad, los comunistas tienen su verdad, los musulmanes tienen su verdad. Nadie puede decir que es poseedor de toda la verdad. ¿De veras? Entonces no hay verdades absolutas. ¿Y saben por qué la gente es así? Porque la Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen, el único que posee verdades absolutas. El único libro que contiene verdades absolutas. Y la verdad que fue hace 40, 50, 2000 años o 2800 años, en la Biblia permanece incolume, permanece inconmovible, permanece constante, permanente, en un mensaje integrado, en la que hace que el mundo se hinque ante la sabiduría de Dios. Les voy a dar solamente dos ejemplos de lo que es el relativismo en la ciencia o en la pseudociencia. En 1946-47,
Había un oceanógrafo francés llamado Jacques Cousteau, uno de los más grandes expertos en la oceanografía. Y Jacques Cousteau metió un aparato al mar y concluyó en su bitácora: las langostas y las ostras y dentro del mar no se transmite el sonido. Y así concluyó, y comenzaron los libros de oceanografía científicos, yo les llamo pseudocientíficos, a asegurar que dentro del mar no se transmitía el sonido. Pasaron como 10 años después, 1954-55, cuando otro oceanógrafo, con un aparato mucho más sofisticado y desarrollado, descubrió que hasta las mismas langostas y hasta las conchas de las ostras transmiten ruidos. Desde luego no se pueden identificar. Entonces, lo que era verdad 10 años antes, los descubrimientos nuevos contradicen que no es verdad, y la verdad que se consideraba científica deja de ser científica por una verdad superior. Otro ejemplo: hasta el año 2000, Plutón, el planeta, se consideraba un planeta. Y a principios de este siglo, los astrónomos comenzaron a decir que Plutón no llenaba los requisitos para ser un planeta, y lo sacaron de los libros de astronomía. Lo que era verdad hace 15 años, 20 años, ahora ya no es verdad. Se dan cuenta, las verdades de la ciencia son relativas, están sujetas a cambios hasta que otra verdad superior venga y desmienta que se equivocaron. ¿Cuál es la mentira más grande de la ciencia actualmente, de la ciencia atea? Que venimos del chango, que somos el producto de una evolución y de un evolucionismo, de un progreso, de una selección natural de las especies, y que todo comenzó con una célula. Señor astrónomo, señor genetista, señor biólogo que me escuchas, te quiero recordar que hasta este momento, desde que salió la publicación del libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, hasta el siglo XXI, no ha habido una demostración científica de un cambio de una especie a otra especie. No ha habido una sola demostración. No contiene ni una verdad científica la famosa teoría de la evolución. Pero, damas y caballeros, ¿cómo la están enseñando en las escuelas? Como si fuera verdad. Y a nuestros hijos les enseñan que somos el resultado de un proceso evolutivo o de una selección natural. Y que los dinosaurios se cambiaron a camellos, los camellos a perros, los perros a gatos, los gatos a lagartos, los cocodrilos se convirtieron en rinocerontes. Y la biología desmiente la evolución, la genética desmiente la evolución, y las leyes de la física desmienten la evolución. O sea, las mismas leyes que gobiernan la biología nos dicen que los aminoácidos, que son como los ladrillos de la vida, impiden y siempre impedirán la evolución. La primera y la segunda ley de la termodinámica desmienten y contradicen la teoría de la evolución. Las leyes de la genética te dicen que el esperma de un chango produce changos, el esperma de un perro, perros, el de una vaca, vacas, el de un camello, camellos. Jamás el código genético hereditario, el ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN, jamás se puede mezclar con otra especie, porque esa mutación podría comprobar la teoría de la evolución. Y no existe una sola prueba de un cambio, de una mutación de una especie a otra especie. ¿Por qué se sigue? Escúchenme, ¿por qué se sigue enseñando como una verdad? Porque no quieren creer la palabra de Dios. Porque la otra alternativa a la evolución es la creación bíblica. Y cuando venimos a la creación bíblica, no es que la Biblia es un libro religioso. Y si creo en la Biblia, yo no soy religioso, soy ateo. Y me va a costar mi orgullo y mis convicciones. Y voy a caer en ridículo ante la Academia Científica Internacional de que de repente ahora me reconozco que estoy equivocado. No les conviene venir a las evidencias científicas de la Biblia. La Biblia hace
4.500 años, describió en el primer capítulo del Génesis que Dios dijo lo primero: sea la luz. Y después separó Dios el agua, la atmósfera de los mares, y después vinieron las flores y las plantas, y después los peces, el ser humano, y la ciencia comprueba que el orden en el que está escrita la creación es verdad científicamente, porque no pudo existir la vegetación, ni las plantas, ni los animales, si primero no había luz, ni había agua. ¿Quién le reveló a Moisés hace 5,000 años el orden perfecto de la creación? La Biblia dice que el ser humano fue creado del polvo de la tierra, y la química comprueba que los 4 gases que tiene la tierra, nitrógeno, oxígeno, y los otros 2 gases, y los 19 elementos químicos, flúor, azufre, hierro, potasio, magnesio, que contiene la tierra, son los 19 elementos químicos del cuerpo humano y los 4 gases del cuerpo humano, tal como la Biblia lo dice. Y así podría yo seguir mencionándoles a ustedes que no se trata de esto ahorita, las evidencias científicas, químicas, genéticas, físicas, biológicas que la Biblia menciona y que son incuestionables, no se puede nadie contradecirlas, porque es el libro precisamente que nos revela de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Dios enloqueció la sabiduría del mundo, y lo podemos ver a nuestro alrededor. A continuación, dice el versículo 21, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué dice la Biblia? Tráeme al sabio que tú quieras. A ver, ven para acá, Sócrates. Ven para acá, Demóstenes. Ven para acá, Platón. Ustedes, por más sabios y más filósofos que han llegado a especular, a filosofar, a teorizar, a hipotetizar acerca de lo que han observado y de los fenómenos, etcétera, etcétera, han llegado simplemente a la conclusión, los filósofos griegos, de que existe Dios. Porque decía Platón: pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa, esta causa tiene que estar fuera de mí, esta causa trasciende mi existencia, esta causa tiene que ser fuera de nosotros, tiene que haber un poder, llámale la fuerza, el poder, lo que quieras, pero no está dentro de nosotros, no nos creamos nosotros a nosotros mismos, y si hay un efecto, tiene que haber una causa, y la nada nunca produce nada. El universo es imposible que surgiera de una explosión. ¿Quién produjo la explosión? ¿Quién produjo el pensamiento? Si el universo comenzó con una explosión, la materia no produce el pensamiento. Entonces vemos que toda esta locura de las conclusiones que los seres humanos hemos llegado ha sido porque Dios lo hizo deliberadamente, para que nunca, bajo nuestra sabiduría y nuestras conclusiones y la filosofía humana y la investigación científica, el ser humano nunca pudiera llegar a conocer a Dios. Dios tuvo que bajar en la forma de su Hijo Jesucristo a explicarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Y dice aquí en el versículo 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo, poder y sabiduría de Dios. Muy bien. ¿Quién está buscando, como decían los fariseos, haznos un milagro y vamos a creer? Miren ustedes qué contradicción. Dios escogió que no tuviéramos la fe ni creyéramos por los milagros, sino por el oír. Por el oír el mensaje que Él escondió en la palabra de Dios. Porque si yo tengo un paralítico ahorita enfrente de mí y de repente veo que ese paralítico se para y comienza a caminar, muchos dicen, yo voy a creer.
Si veo un milagro como este paralítico que tenía 10 años sin parar, comienza a caminar, voy a creer. ¿Sabes una cosa? Fíjate nada más lo que te voy a decir. En ese momento tú vas a decir, es algo sorprendente, y va a afectar tus emociones y tus sentimientos. Pregunta, ¿cuánto te va a durar esa emoción? ¿3 días? ¿Una semana? A los 15 días, júralo, ya se te olvidó. Y te impactó momentáneamente, 2 o 3 días, y dices, ya creí en Dios. Pero ¿sabes una cosa? Eso no puede sostener tu fe, porque Cristo dijo que solamente por la fe viene por la palabra, y la palabra de Dios a nuestros oídos. Por eso en el Evangelio de Lucas, Cristo le dijo al que estaba en el infierno, el que estaba en el infierno con Lázaro, en la historia de Lázaro y rico, le dijo, Señor, déjame ir con mi familia, déjame ir allá a Tule o a Oaxaca, decirle a mi familia que sí es cierto que hay infierno, que se arrepientan. Y Abraham le contestó a esta persona, mira, aunque alguien se levante entre los muertos y se le aparezca a tu abuelita y le jale los pies en la noche y le diga, ¡bú! Hay un infierno, hay un Dios que puede realmente llevarte al infierno, no va a creer, ni aunque un ángel se le aparezca. Ahí tienen a la ley y a los profetas, es como yo lo escogí para que pudieran creer, porque no es por el milagro, es por la fe. Y este es el peligro de los judíos que buscaban milagros con Cristo, y es el peligro de nuestros tiempos también. Vean ustedes, organiza una campaña de sanidad y van a ver 10,000 personas. ¿Por qué? Porque el que no está enfermo de los juanetes, está enfermo de la cabeza, o le duele las piernas, o le duele 1000 cosas, y buscan siempre los regalos, dame, sáname, y así voy a mantener mi fe, y no buscan al autor del poder, no buscan a Dios. Qué triste es cuando nosotros caemos en estas circunstancias. Ahora veamos de qué manera la cruz confundió y destruyó la sabiduría humana. Número 1, el mensaje de la cruz en la Biblia anuncia la muerte de Cristo como la única, qué radical, como la única solución al problema del pecado humano. Hace algún tiempo mi esposa me acompañó en un programa, no sé si ustedes se acordarán de un comentarista, Nino Canún. Bueno, este hombre hizo un programa que se llamó Los Fantasmas, lo pueden buscar ustedes en YouTube o en internet. Y entonces me invitó y se llamaba el programa ¿Usted qué opina? Y entonces él reunió a un rabino, reunió a un budista, reunió a un brujo de Catemaco, Veracruz, tu tierra, reunió a otra persona, era un hindú, y a mí con la Biblia. Al segundo día, a mí siempre me tocó el brujo junto a mí. Hicimos como un círculo y estábamos tratando de interpretar si los fantasmas existían o qué decían las religiones del más allá. Al segundo día, este hombre me dijo, te prohíbo que vengas con la Biblia, Armando. Y le dije, ¿sabes una cosa? Tu programa se llama ¿Usted qué opina? Y yo quiero decirte, no vengo a dar mi opinión, respétame, vengo a decir lo que opina la Biblia. Entonces, en el último día, duró 5 días este foro. En el quinto día, y así aparecen los videos, el brujo ponía los ojos en blanco, y cada vez que abría yo la Biblia, así se ve en la televisión, comenzaba a sudar y comenzaba a hacer así los ojos para acá y para allá, pero es impresionante de qué forma la afectaba cuando yo leía la Biblia. Y cuando terminó el foro el quinto día, teníamos que dar una conclusión. Y entonces yo les dije, porque todos al acabar el foro se volvieron contra mí. Me echaron un montón, todos de repente se juntaron todos, porque me decían que yo era un radical, que era el cristianismo el único sistema de pensamiento que es intolerante, porque reclamamos que hay una sola verdad, un solo camino a Dios y un solo Salvador. Y ellos decían que todas las religiones tenían algo bueno y que todos podían salvar.
Entonces me consideraron intolerante y radical. ¿Y saben cómo terminó el foro? Simplemente les dije a todos ellos, por favor, preséntenme ustedes qué libro o sobre qué basas la filosofía o las explicaciones que me has dado del más allá. ¿El Tripitaka de Buda? ¿El Corán de los musulmanes? ¿El libro de los hindúes? ¿El libro de Confucio? Díganme ustedes qué libro es mayor que la Biblia. Y se hizo un silencio sepulcral. Nadie se atrevió a decirme, tengo un libro mayor que la Biblia, porque me lo hubiera ido yo como tanque de guerra. Y se quedaron callados todos, y hasta este hombre, Nino Canún, ¿verdad? Se quedó así como espantado. Al acabar el programa me dijo, ay, es que pues yo no había considerado que tenía tantas evidencias la Biblia y tantas cosas y tanta información científica y química y genética, etcétera, etcétera. Y le dije, esta es la razón por la cual el mundo vive en la ignorancia en que vive, porque argumentan y hablan lo que ni siquiera conocen ni discuten. No, que la Biblia es un libro de hombres y que fue hecho por hombres y que tiene leyendas. Ay, ¿a poco crees en Adán y Eva? Pues ¿a poco crees que vienes del chango? Dios mío santo, como en una universidad hace algún tiempo me invitaron a dar una conferencia, eran como 600 alumnos, y el maestro que era ateo me quiso ridiculizar en la universidad. Y me dice, esto fue muy deshonesto, porque cuando te invitan a un programa, ¿verdad?, y te comienzan a atacar, yo les digo a los comentaristas, ¿me invitaste para dar mi opinión o para agredirme? Creo que no es honesto y necesitas escuchar lo que yo te puedo compartir. Entonces este maestro, antes de que compartiera el mensaje, se voltea y me dice, enfrente a los alumnos, ¿usted es de esos cristianitos que creen que venimos de una pareja? Y le dije, claro que sí. Y me dice, ay, jajaja, qué chistoso, ¿verdad? Son cuentos de hadas. Y yo le dije, ¿y usted es de esos que cree que venimos de Chita? Y me dice, ¿a qué se refiere? Y le digo, ¿usted es de esos que cree que por un accidente en la naturaleza nació un chango con órganos reproductores masculinos? Por otro accidente en la naturaleza nació una changa con órganos reproductores femeninos. Y por un tercer accidente nació un changuito. Le dije, ¿usted es de esas personas que cree que somos dos accidentes en medio de un accidente? Caray, qué accidentada es su teoría, le dije. Y pues ya, ¿verdad? No quise, ya no tenemos tiempo. Comencé ya a desarrollar las evidencias científicas, no hipotéticas ni filosóficas, las evidencias científicas de la Biblia, comprobadas por las leyes de la física, de la genética, de la biología, etcétera, etcétera. Y los estudiantes, pobrecitos en las escuelas, que nada más les dan una cara de la moneda, nada más el águila, y nada más el águila, y nada más el águila, venimos del chango, venimos del chango, venimos del chango, y nunca, por deshonestos intelectualmente, les permiten darles la otra opción de la creación bíblica. Qué tristeza en los medios de educación en el mundo entero a nivel universitario, que no les dan la oportunidad a los alumnos de conocer las evidencias científicas de la creación de la palabra de Dios. En segundo lugar, la cruz destruye la sabiduría, porque la cruz manifiesta la humildad de Dios. La cruz manifiesta la humildad de Dios. El creador de los cielos y la tierra baja a este mundo a nacer en un pesebre. En un pesebre, rodeado de vacas. Ni anestesiólogos, ni enfermeras, ni médicos, ni el Shah de Irán, ni príncipes. No había nadie cuando María, la madre de Jesucristo, encuentra para nacer. Todas las posadas en aquel tiempo, las casas de huéspedes y los hoteles, estamos cerrados. Usted viene con un burro, se ven muy pobres, aquí no hay chance de poder darles posada. El único lugar que encontraron fue un pesebre. Este hombre, el creador del universo, creador de las hormigas, de los insectos, de las galaxias, del poder, el que te sostiene a ti ahorita y el que me sostiene a mí, se hinca a lavarnos los pies.
Dios se hinca a lavarnos los pies. ¿Y tú te crees algo? ¿Tú te jactas? ¡Qué ridículo la soberbia humana! ¿Te crees todavía el papucho de papuchos? ¿Pirulation? Qué triste es la actitud del ser humano. Somos pobres gusanos, con cerebros de caracol, limitados intelectualmente, y nos creemos que podemos retar a Dios y decirle: bájate, yo hubiera hecho un universo mejor que el tuyo, te equivocaste. Son cuentos sin saber ni siquiera, ni haber investigado las evidencias de la Biblia. En esta condición se encuentra el ser humano. En tercer lugar, porque la cruz destruye la sabiduría humana, como lo hemos venido aseverando. Por causa de la cruz nos damos cuenta que la sabiduría humana es necedad a los ojos de Dios. A ver, ¿dónde está el científico? ¿Dónde está el sabio? ¿A dónde quieres tú llegar con un ateo? Ahorita veníamos en la camioneta que nos trajo discutiendo, argumentando, platicando. Yo le decía a un hermano: la limitación de la ciencia, o sea, la ciencia no es enemiga del cristianismo. Tenemos que aclarar eso. La ciencia simplemente es un método que se dedica a observar los fenómenos y tomar nota de lo que alcanza a percibir en tubos de ensayo, con telescopios, o medirlos en un laboratorio. Pero la ciencia es limitada, porque la ciencia no nos puede decir cuál es el propósito y el significado de la vida. Estas observaciones trascienden la limitación de la ciencia, porque la ciencia es empírica, o sea, tiene que limitarse a lo que ve, a lo que oye, a lo que huele, a lo que tienta, a los 5 sentidos. Si trasciende los 5 sentidos, la ciencia no tiene respuestas. ¿De dónde venimos? Inventaron una explosión, es un invento, no está probado científicamente. ¿Quiénes somos? Pues quién sabe, venimos de los animales, somos igualitos a la chita de Tarzán. ¿A dónde nos vamos? Pues quién sabe, ¿verdad? La época de Acuario viene, la época de Piscis ya se va, y vamos a tratar algún día de poder realmente ser el hombre, el Dios del mundo. Y vamos a solucionar todos los problemas con las Naciones Unidas, con la OTAN, y con los médicos y con los científicos, los premios Nobel y los premios internacionales de economía. Y nos encontramos en el siglo XXI, en el 2016, a punto de una tercera guerra mundial. Hemos hecho un papel ridículo como administradores del planeta Tierra. Y finalmente, porque la cruz manifiesta el odio del ser humano a la luz. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, encontramos estas palabras en los versículos 19 al 21. Y dice así: el que cree en él, Juan 3, 18 y 19, no es condenado. Pero el que no cree y ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Crucifícalo, recházalo. No queremos saber nada de Dios, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El 80% del ateísmo no es verdad. Que no crean en Dios porque no tienen evidencias, como dijo el astrofísico Carlos Sagan antes de morir. Este astrónomo famoso ateo, Carlos Sagan, dijo: yo no creo en Dios porque no he encontrado suficientes evidencias de que Dios existe. Y saber una cosa, detrás de Bertrand Russell, detrás de Carlos Sagan, detrás de Friedrich Nietzsche, detrás de casi el 85% de los ateos, no les conviene creer porque tienen una vida inmoral. Cuando Bertrand Russell escribió el libro ¿Por qué no soy cristiano?, ¿saben que tenía 7 matrimonios el chulis?
Cuando Friedrich Nietzsche dijo que él decía que Dios estaba muerto y él fue el que inspiró a los nazis, a los fascistas y a los comunistas. ¿Saben por qué Friedrich Nietzsche dijo que Dios estaba muerto? Porque se volvió homosexual. No le convenía que un Dios todopoderoso gobernara su vida y le dijera, vives en pecado. Y murió en un psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico. Esta es la luz, la que ha venido a nosotros, y Dios te dice, ven a la cruz. Porque Dios ha escogido el mensaje de la cruz para enloquecer la sabiduría de los sabios, para que nadie se jacte, ni nadie presuma y diga, es que yo descubrí a Dios por mis propios métodos de investigación científica o por mis razonamientos intelectuales. Venimos a la cruz por un mensaje demasiado sencillo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así de fácil. Así de fácil. Se llama la gracia. La gracia. Que Dios nos regala la salvación. Todas las religiones enseñan lo contrario. Tienes que hacer algo. Portarte bien, irte rodillas, sangrarte, golpearte la espalda con pencas de plátanos o de nopales. Haz algo, o sáquenle los corazones a las víctimas y ofrézcanselas a Dios. Hagan algo para que Dios los acepte. Y el mensaje de la cruz y la idea del mensaje de la Cristo es diferente a todas las religiones. El cristianismo dice, no tienes que hacer nada más que creer que Él es el Hijo de Dios. Y si tus pecados fueren negros como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. ¿Por qué? Porque así lo escogió Dios deliberadamente. Se llama su gracia, que nos regala la salvación sin que nosotros lo merezcamos. ¿No quisieras en esta noche venir así como estás a la cruz y entregarle tu vida a ese Dios que te ama, que abrió las manos de su Hijo en una cruz hace 2000 años, que salió la muerte y la venció, y en este momento está vivo y te pide que le abras tu corazón, que le permitas entrar a tu vida, porque Él es el único que te puede cambiar? Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en la sabiduría humana nunca el hombre hubiera podido conocerte. Tendríamos que conocerte a través de tu sabiduría, y tú escogiste la forma y determinaste la manera de cómo deberíamos acercarnos a ti, no por nuestras obras, no por nuestros sacrificios, no por ritos ni liturgias, sino por la fe. Simplemente creer que en esa cruz tu Hijo Jesucristo hace 2000 años derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y ahora Él te abre las manos y te dice, estoy a la puerta de tu vida tocando, para que si tú abres la puerta de tu corazón y me permites entrar a tu vida, cenaré contigo, y mi Padre y yo vendremos a hacer morada dentro de tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados, dice el Señor, juez y legislador del universo. Arrepiéntete. Reconoce tu condición delante de mí, de insuficiencia, de debilidad, de terquedad, de soberbia intelectual, y ábreme tu corazón y conocerás la verdad, y la verdad te hará libres. Dile ahí en tu asiento, ustedes que nos ven por la televisión, dile al Señor, Dios, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento con toda mi alma de toda mi vida pasada. Creo que en esa cruz pagaste en mi lugar una cuenta de pecado que yo nunca hubiera podido pagar. Te invito a que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de los medios tecnológicos, transmitir este mensaje maravilloso que es la Biblia y el contenido de la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento que nos dan las Sagradas Escrituras cuando amamos verdaderamente la palabra de Dios. Abran sus Biblias en el capítulo 12 del libro de Daniel. Ya hemos casi acabado este libro maravilloso. Se le conoce casi a Daniel como el Apocalipsis del Antiguo Testamento.
por las impresionantes profecías que contiene, escritas hace 2600 años aproximadamente, hace 2600 años, y vemos de qué manera Daniel es el único profeta hebreo del Antiguo Testamento que profetizó cronológicamente la primera venida de Jesucristo. Todos ustedes, los que nos acompañaron con el capítulo número 9, se recordarán que ahí en el capítulo 9, del 24 al 27, las 70 semanas de Daniel, de una forma cronológica, él anunció cuándo iba a hacer su aparición el Mesías. La segunda venida de Jesucristo, nadie lo sabe, ¿verdad? El día y la hora, el arrebatamiento menos. Pero la primera venida de Jesucristo fue profetizada cronológicamente en el libro de Daniel. Y Daniel nos dio también en el capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, las profecías cronológicas de cómo los imperios y los gobiernos mundiales iban a sucederse uno tras el otro hasta llegar a la formación del último gobierno mundial, que se conoce como la confederación política del futuro dictador del mundo, llamado el Anticristo. Así que es impresionante el libro de Daniel. Y todos ustedes, los que no tuvieron la oportunidad de escuchar todas las conferencias, las tenemos ahí todas grabadas para que te lleves todo el libro de Daniel. Ahora que lo terminemos ya, ¿verdad? O irlas comprando poco a poco, porque es maravilloso que tengas ese tesoro guardado para ti, para tus hijos, para tu matrimonio, para tus nietos, porque la palabra de Dios, gracias a Dios, que seguirá edificando, fortaleciendo y dándonos el ánimo para vivir para Dios. En el versículo 1, que ya vimos la clase pasada, vimos que se profetiza, para terminar este libro, que en aquel tiempo, y esta palabra tiempo, lo vimos detenidamente, se refiere al tiempo de la gran tribulación. Los 7 años que están por completar las 70 semanas de Daniel del capítulo 9, y que se conoce como el tiempo de la gran tribulación. Vimos también que estos 7 años que vienen en el futuro, donde encontramos en el Apocalipsis los sellos, las trompetas y las copas de Dios, que son los 21 juicios finales del mundo, la iglesia ya no va a estar aquí. Ya no vamos a estar aquí. En cualquier momento tú te vas a levantar y de repente no va a estar tu esposa, o tus hijos menores de edad, o tu esposo, o tus amigos, o vas a ir a la iglesia y la mitad de la iglesia no está, ni el pastor está tampoco, y te sorprenderás de que era verdad, que viene un momento en que millones de personas vamos a desaparecer de este planeta. Vamos a desaparecer, Cristo viene por nosotros, y en cuanto nosotros nos vayamos, viene sobre el mundo la gran tribulación. Y desde luego que, pues la gente, ¿qué creen ustedes que van a decir? Se los llevaron los ovnis, los extraterrestres. Por cierto, estoy preparando una serie tremenda sobre la vida extraterrestre. Tal vez después de acabar de Daniel continuemos con esta serie, pero nos va a fascinar a todos, porque es un estudio bastante profundo que he hecho acerca de la vida extraterrestre, de los extraterrestres, quiénes son los extraterrestres y qué es lo que la Biblia nos muestra acerca del mundo invisible que nos rodea, y de qué manera engaña el mundo invisible que nos rodea a los seres humanos. Entonces el planeta Tierra está como, así termina Apocalipsis capítulo 12, el Satanás, el dragón que engaña al mundo entero. Así que hasta que las vendas no se te caigan de los ojos y no veas la luz, vives engañado, con filosofías, con tantas cosas mentiras que salen en el internet, con falsos milagros, falsas apariciones, porque no hay discernimiento en el corazón humano para distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, lo que profetizó Cristo en Mateo 24:21. Vendrá una tribulación como nunca jamás en la historia se había manifestado.
Y dice aquí, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el versículo 2 es el tema de este desarrollo, de esta conferencia en esta mañana. Y muchos, no todos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a hablar en esta mañana acerca de las resurrecciones, porque hay muchas resurrecciones en la Biblia y tenemos que ordenarlas cronológicamente. Cristo en Juan capítulo 5 dijo: unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Como en un versículo se encuentran estas dos declaraciones, muchos han creído que la resurrección de los muertos es en el mismo día, en la misma hora, tanto para los justos como para los condenados. Sin embargo, la Biblia, cuando la estudiamos ya más meticulosa y más cuidadosa y más profundamente, nos revela que las resurrecciones van a tener lugar de distintas formas y también en distintos tiempos. A la resurrección de todos los justos, de todos nosotros, se llama la primera resurrección. La primera resurrección la tuvo Jesucristo, como lo vamos a ver a continuación. Él fue el primer ser humano en toda la historia, desde Adán hasta nuestros días, en haber resucitado para nunca volver a morir. Antes de Cristo hubo resurrecciones. Elías resucitó, pero se volvían a morir. Cristo en su ministerio resucitó a Lázaro, pero Lázaro se volvió a morir. Tabita, la que resucitó en el libro de los Hechos, volvió. Entonces vemos que las resurrecciones antes de Cristo volvieron a morir, se levantaron para demostrar que Él tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, y es uno de los pasajes en el Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios capítulo 15, donde de forma más clara y más detallada se nos explica la resurrección, cómo va a llevarse a cabo y de qué forma más maravillosa el Espíritu Santo nos va a revelar que la resurrección de los muertos se puede comparar con la naturaleza. Y así es como Cristo y los apóstoles enseñaron. Enseñaron a través de las ovejas, de las semillas, del campo, de los pastores, de los árboles, siempre usando la naturaleza para ilustrar las verdades espirituales con cosas terrenales, para que hasta el campesino más inculto y más, como decía Cantinflas, desletrado y desleído, pueda entender los misterios del reino de Dios. En 1 Corintios 15, versículo 22, comienza Pablo diciendo: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Noten ustedes la frase en Cristo. Esto es importante, porque antes de Pentecostés vivían bajo el Antiguo Testamento. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se escribieron bajo la ley. Entonces muchos creen que el Nuevo Testamento comenzó con los evangelios, y cuando tú tomas enseñanzas de los evangelios tratando de interpretarlos a la luz del Nuevo Testamento o bajo el Espíritu Santo, es cuando nos equivocamos de una forma teológica grave, porque los evangelios fueron escritos y Cristo vivió bajo la ley. Comienza la iglesia, comienza el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 2. Ahí comenzó el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo por primera vez baja al mundo para entrar a los seres humanos que han puesto su confianza en Jesucristo, y el Espíritu Santo sellarnos
bautizarnos, o sea, identificarnos, amalgamarnos, unirnos al cuerpo de Cristo. Esto es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. No es una experiencia subsecuente a la salvación, el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, dice 1 Corintios 12:13, es una experiencia en la que todos participamos en el momento de la salvación, de la conversión, cuando somos sellados por Él. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo y desde ese momento formamos parte ¿de qué cosa? De la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Cuándo se formó? Cuando el Espíritu Santo nos unió místicamente a sus huesos y a su carne. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no es este edificio, ni las catedrales, ni las construcciones. La iglesia somos el conjunto de personas en el mundo entero, bautizadas, unidas, amalgamadas a Jesucristo en el momento de nuestra conversión. Ahí comenzó la iglesia. Antes de Pentecostés, nadie estaba en Cristo. Nadie estaba unido a Cristo. El Espíritu Santo, antes de Pentecostés, bajaba y subía. Bajaba sobre Sansón y Sansón tenía una fuerza tremenda y agarraba un león y lo mataba. Y de repente el Espíritu Santo se iba de Sansón y Sansón era como tú y como yo. Venía sobre David el Espíritu Santo y comenzaba a escribir David, como el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. Y estaba escribiendo David, sin que él lo supiera, la muerte y crucifixión de Cristo 1000 años antes de que sufriera la crucifixión. Entonces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento bajaba y se iba, bajaba y se iba, y hasta Pentecostés es cuando Él baja sobre nosotros. Esto es interesante. El día que el Espíritu Santo bajó en Pentecostés es el mismo día, el mismo mes en que Dios le dio la ley en el monte Sinaí a Moisés. El mismo día cuando Dios le dio la ley a Moisés es el día en que cayó el Espíritu Santo en la iglesia. Y así vemos las dos entidades. Una es Israel, otra es la iglesia. Las leyes se las da Dios por afuera en tablas de piedra, y las leyes ahora nos las ha dado Dios imprimiéndolas en nuestro corazón. Esta es la razón por la cual la frase en Cristo pertenece a la iglesia nada más. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que ahora que venga el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y seamos sacados de la tierra, los santos antes de Pentecostés no van a resucitar. Antes de Cristo, desde Adán hasta Pentecostés, no van a resucitar en el arrebatamiento. En el arrebatamiento únicamente los que vamos a resucitar somos los que estamos en Cristo. Vayamos rápido mantengan ahí separado 1 Corintios y veamos en 1 Tesalonicenses esta verdad, que es la que habla sobre el rapto de la iglesia. Tesalonicenses, 1 capítulo 4, y dice así. Muchos de ustedes ya conocen este pasaje que es por demás conocido acerca del arrebatamiento. Versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Los que murieron en Cristo. Entonces somos los que estamos en Cristo, los que vamos a ser arrebatados. Vamos a ver un poco más adelante que los que murieron antes de Cristo, de Adán a el tiempo de Pentecostés, van a resucitar en la segunda venida de Jesucristo. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, otra cosa es la segunda venida de Jesucristo. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no pone los pies en la tierra, Él en el cielo nos va a recibir. No hay ninguna señal para el rapto, es inminente, significa sin ningún anuncio.
la segunda venida, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá como de sangre, se oirán fenómenos cósmicos en el cielo y verán todo mundo la señal del Hijo del Hombre. En la segunda venida de Jesucristo, Él pone los pies sobre el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14 del 1 al 5, se abre el monte de los olivos y se hace una cruz en la tierra en Jerusalén, y nosotros venimos con Cristo en la segunda venida a establecer su reino milenial. Entonces, todo esto ya lo hemos visto, pero es importante que ustedes tengan en su mente este mapa, esta cronología, este panorama, para que podamos trazar bien la palabra de Dios. Regresamos a 1 Corintios y dice el versículo 23: pero cada uno, ahí está ya, cada uno a su debido orden. O sea, Dios ha establecido un orden para las resurrecciones. Dice así: Cristo número 1. Y las primicias, ¿quiénes fueron las primicias? ¿Se acuerdan que cuando Cristo resucitó, se abrieron las tumbas de muchos que habían muerto y resucitaron juntamente con Él? ¿Quién es este grupo de personas que cuando Cristo resucitó, resucitaron con Él? Se llaman los primeros frutos, que es el cumplimiento de la fiesta Levítico 23 de los primeros frutos, que venía el sacerdote y de una cosecha de duraznos agarraba el sacerdote 10 duraznos o el diezmo, de una cosecha de naranjas, de 100 naranjas agarraba 10 naranjas, y los primeros frutos es lo primero que le ofrecían a Dios. Los primeros frutos en el Nuevo Testamento ya no es el diezmo. ¿Lo sabían? De Hechos, Apocalipsis, nunca se vuelve a mencionar el diezmo. La última vez que se menciona el diezmo es en los evangelios, cuando Cristo dijo a los fariseos: ustedes diezman, ¿verdad? Todo lo que la ley decía. Pero en el Nuevo Testamento dice 1 Corintios 16 del 1 al 2, que ya cada quien dé como propuso en su corazón, y según hayas prosperado, dale a Dios. Ya Dios no nos marca y nos dice: me tienes que dar el 10%. Te he dado mi vida en la cruz, he resucitado de los muertos, estoy cambiando a tu familia, estoy cambiando a tus hijos. Lo que tú creas en tu generosidad, que yo merezco que tú me des, eso dame. No te voy a poner ya ningún límite, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Entonces, es triste que los cristianos sigan, no nada más el diezmo. Jamás se vuelve a mencionar el diezmo de Hechos, Apocalipsis. Nunca más. Ahora hay la libertad de darle a Dios el 15, el 20, el 30, el 40, el 60%. Porque dice la Biblia, 2 Corintios 9, cada quien siembra y lo que siembras recoges. Pues ¿quieres darle a Dios tu limosna? No hay problema, recogerás limosnas. ¿Quieres limitarte al diezmo? No hay ningún problema. Nunca vas a pasar de eso en tus finanzas. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos nunca recoger lo que no hemos sembrado. No me alcanza para el matrimonio a la Riviera Maya, hermano. ¿Por qué no te alcanza? ¿Cuánto has sembrado durante todo el año a Dios? Y ya no me alcanzó para pagar el colegio de mis hijos. ¿Y por qué no te alcanza para pagar el tuyo? ¿Tú crees que Dios no quiere que tengas dinero para pagar el colegio de tus hijos? Y no me alcanzó más que para un bochito. ¿Tú crees que tú quieres que traigas un carro decente? También digo, no un Cadillac ni mucho menos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Isaías 29:11, mis pensamientos son para bendecirlos. Yo te quiero bendecir, que tus hijos tengan una buena educación, que vivas una vida tranquila. ¿Por qué? Porque mientras más te bendigo, más puedes tú ayudar a la obra de Dios. Pero ¿por qué esa avaricia del corazón humano? Por lo cual no salen muchos de perico perro, como dicen en la película. ¿Por qué? Por la avaricia del corazón. Porque no queremos entender que no podemos recoger lo que no sembramos. No vamos a extendernos más en esto, pero dice en el versículo 23, luego los que son de Cristo. O sea, primero Cristo fue el primero en resucitar con los primeros frutos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue en el orden de las resurrecciones? Nosotros, los que somos de Cristo.
dice la Biblia, y en su venida, luego el fin, ya vienen todas las demás resurrecciones, que son las que vamos a comparar. Muy bien, nos brincamos al versículo 35 de Corintios 15 y veamos el misterio de la resurrección. Qué maravilloso es. Dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esto es una buena pregunta, ¿verdad? Esta es una buena pregunta y una pregunta válida. Pero Pablo les contesta: eres un tonto al preguntar eso. La palabra que se usó fue necio, que es la palabra aparón en el griego, que significa ignorante o falto de entendimiento. ¿Por qué Pablo está regañando a los que hacen esa pregunta de cómo resucitaremos? Porque Pablo estaba hablándole a campesinos, a personas del campo. No tenían la universidad de Harvard, de Yale, de Princeton, de la UNAM, ni el Politécnico, ni el Tecnológico de Monterrey. Toda esa gente hace 2000 años no tenía la educación que hemos alcanzado tecnológicamente nosotros. Y entonces todos los campesinos tenían este conocimiento. Cuando yo siembro una semilla de papaya, cuando siembro una semilla de uva, ¿qué crece? ¿La misma semilla o crece diferente? No, de repente al contacto con la tierra, síganme con mucho cuidado, cuando se siembra la semilla, la tierra, el agua, el aire y el sol, que son cosas que no están bajo nuestro control, sino bajo el control de Dios, hacen que esa semilla se rompa en el fondo de la tierra, y cuando crezca, no crece una semilla, la que se sembró, crece una papaya, crece una naranja, crecen las uvas con diferente cuerpo completamente del que se sembró. Y esto es lo que Pablo nos quiere ilustrar. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. En otras palabras, yo puedo tener aquí en mi mano 10 semillas de naranjas desde hace 50 años. ¿Y dónde están las naranjas? ¿Y dónde están las naranjas? Pues ahí van a seguir las naranjas, porque las naranjas están potencialmente escondidas, y los árboles están potencialmente escondidos en una semilla. Es impresionante que el volumen de un árbol esté concentrado en una semilla, y que de esa semilla haya salido esa materia voluminosa que se convierte en un árbol de 4, 5, 6, 10 metros de alto, 15, 20 metros de alto como las palmeras. Y ahí se encontraba en una semilla. ¿Qué fue lo que hizo que el árbol creciera? Sembrarlo. Tenía que morir primero. Y Jesús dijo exactamente lo mismo a nosotros. ¿Quieres tú crecer como un árbol fuerte, lleno de poder, y entender las cosas del universo, y ver a tu familia bendecida, y tu trabajo bendecido, y todo lo que haces bendecido? Muere a ti mismo primero. ¿A qué tenemos que morir? Al ego. El ego con el cual nacimos todos los seres humanos. Y la primera manifestación del ego es la avaricia. Velo en tu chamaquito de 2 años de edad. Regales ahorita la Navidad a 2 niños de 2 años, 3 años, juguete, y Pepito agarra: no, quiero el otro. Y ya tiene aquí ya su caballito, no quiere el del, quiere también el otro, y quitárselo al otro chamaquito, o al otro mocoso. Y vemos los niños de 2 o 3 años de edad. A esa edad vemos nosotros, ¿quién les enseñó a ser egoístas? ¿Quién? Le das la comida y te avientan todos los espaguetis, y te avientan la comida, y comienzan con sus rabietas, y comienzan a hacer. ¿Quién les enseñó eso? ¿Tu perro Fido les enseñó eso? No, ni en la escuela, porque ni a la escuela han ido. Nacemos con el mal. Pero lo primero que se manifiesta es el egoísmo que traemos, que es la característica principal de la naturaleza caída. Y cuando recibimos a Cristo, lo primero que Cristo quiere atacar es mi cartera, porque mi cartera es el fruto de mi sudor, y aquí está mi trabajo y lo que yo gano. Y cuando Dios me dice: ya no es el diezmo, ahora quiero probarte,
dame lo que tú quieres, es cuando nosotros comenzamos a reaccionar. No, que me toquen todo, pero que no me toquen mi coche, ni mi jarrón chino que me costó quién sabe cuánto allá, ni tampoco mis joyas que tengo, ni las cosas que tengo, que no se metan con eso. Y comenzamos, ¿por qué? Porque la tendencia de la naturaleza humana, vivir a nuestros propios intereses. Y por eso el mundo se encuentra como se encuentra. 2,000 millones de niños muriéndose de hambre, de acuerdo a la FAO, en el 2016. ¿Por qué no hay trabajo? No es cierto, es el acaparamiento de los comestibles, la envidia, el egoísmo de las naciones de guardar y de acaparar y no repartirlo equitativamente. Por eso el comunismo comenzó a florecer, porque es un sueño utópico, una ideología utópica en la que no vamos a quitarles el dinero a los ricos y dárselos a los pobres, y cuando los pobres le dan el pinochetazo y le quitan a la clase burguesa el poder, se sientan ahí y a ver quién lo saca. Hacen lo mismo que hicieron antes de derrocar a los dictadores o a los famosos monarcas, porque esa es la naturaleza humana. No tenemos la capacidad de cambiar ningún gobierno, ninguna familia, ningún ser humano sin Cristo en el corazón. Dice Pablo, lo que siembras, versículo 37, no es el cuerpo que ha de salir. Versículo 37, Corintios 15, sino el grano desnudo de trigo de otro grano. Pero Dios, qué tremendo. El cuerpo de la uva, el cuerpo de la manzana, el cuerpo del plátano, el cuerpo de la papaya, ¿quién le dio ese cuerpo a esa semilla? ¿Sabes lo que nos está diciendo Dios? Cuando tú tienes una semilla aquí de uva o de manzana, la semilla de la uva tiene un código o tiene un chip, un software. Tiene información. La semilla de uva tiene una información escondida. Y esa información codificada, ¿quién se la puso? ¿Los changos? Y esa información que tiene la semilla dice, cuando se siembre, va a salir chiquita, moradita o tal vez un poco anaranjadita, y va a tener las vitaminas y los antioxidantes que tiene la uva y que tiene el vino tinto, el resveratrol, para que pueda beneficiar a los que se las coman. Y a nosotros nos diseña Dios con un estómago, con un páncreas, con un hígado, con un cuerpo, que precisamente lo que comemos de la tierra es exactamente lo que el cuerpo necesita. Estamos interrelacionados con la naturaleza, y la manzana tiene características que no tiene la uva, las frutas cítricas tienen características de vitamina C que necesitamos en nuestro cuerpo, las sandías, las lechugas, la coliflor, etcétera, etcétera. Todo lo que la naturaleza produce, Dios lo creó para nuestra alimentación. No el Red Bull, ni el Monster, ni la Coca-Cola, ni las bebidas, el Gatorade, que ahora ya el Gatorade, que para saciar la sed. Oye, si corres 20 kilómetros, tómate un Gatorade. Pero si no corres 20 kilómetros, te tomas un Gatorade, y sabes una cosa, tiene casi igual de azúcar que la Coca-Cola. Pues tiene electrolitos para los corredores, pero como tú no corres y tienes la panza de Santa Claus, te va a hacer peor entonces. Y nos engaña el comercio. Nos engaña el comercio. El Gatorade es para los deportistas que hacen demasiado y que gastan demasiado sudor, etcétera, etcétera, pero no para una persona normal. Pero lo venden como para personas normales y nos vamos con la finta. Y así está el mercado, engañados completamente por tanta comercialización que hay. Y esta es la razón por la cual estamos como estamos. La semilla naranja tiene un código para que salga una naranja amarilla, la sandía para que tenga verde, blanco y colorado, como los colores de la bandera mexicana, por eso vivan las sandías, etcétera, etcétera, los melones, ¿verdad? Pero toda fruta, toda semilla, el cuerpo y las características que tiene cada semilla y la forma como crecen están dirigidas y están creadas especialmente para nosotros. ¡Qué Dios tan grande! ¡Qué Dios tan grande tenemos! Sigamos con esta investigación. Versículo 38. Dios le da el cuerpo que Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora vean esto.
No toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, un número 1. Otra carne es la de las bestias, 2. Otra la de los peces, 3. Y otra de las aves. A ver, ¿cuántos tipos de cuerpos Dios diseñó? 4 cuerpos. Esto fue escrito, señores sociólogos, médicos, antropólogos, ¿verdad? Que estudiantes del cuerpo humano, de la anatomía. Esto fue escrito hace 2000 años. Esto fue escrito hace 2000 años. ¿Y saben lo que nos está diciendo aquí la Biblia? Que el cuerpo del ser humano fue diseñado por Dios precisamente para alimentarse con las cosas que Dios sembró a nuestro alrededor, para respirar el 92% del nitrógeno que contiene el aire, un poco de oxígeno y otros gases, y para que tuviéramos una vida diferente para vivir sobre el planeta Tierra. Cuando Dios diseñó a los chivos, a las ovejitas, a los leones, les dio el cuerpo para vivir no en un condominio, para vivir en la selva. Y les dio garras y les dio una dentadura especial para comer la carne que nosotros no podemos comer, ni arrancarle, cortarle tampoco la carne a animales como nosotros lo podríamos hacer. Cuando diseñó a las aves, hasta este momento en el siglo XXI, no se ha podido diseñar el cuerpo de las aves. Por más que le hagamos así, ¿verdad? Y va para abajo. El cuerpo de las aves es un cuerpo aerodinámico impresionante, increíblemente diseñado por Dios para que anden así, ¿verdad? Y vemos de qué manera tan maravillosa, vean, y cómo el viento las lleva. Y el chip que tienen todos los gansos y las mariposas monarca, que cada año viajan al mismo lugar. ¿Quién les puso ese chip? ¿Quién les dice qué dirección llevar? ¿Quién les dice a los gansos que viajen en forma de V, como la V de Víctor, así? ¿Y quién les dice que el que se cansa se pasa hacia atrás, el ganso de hasta atrás se pasa hasta adelante? ¿Quién les dice que vayan en esa formación para romper el viento? ¿Quién les ordena a las hormiguitas que se juntan? ¿Y quién les dice, agarra esta cosita minúscula de piedrita y llévala exactamente y ponla en el lugar en el que tiene que estar? Y la otra hormiguita de las cientos que hay o miles la pone en lugar, y de repente hay un hormiguero perfectamente bien diseñado, donde todas las hormiguitas tienen un sentido de responsabilidad, de orden y de coordinación. Dios mío santo, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Pero estamos tan absortos en nosotros mismos que no podemos admirar la obra de Dios, ni las maravillas de Dios. ¿Quién les hace a las hormiguitas eso? A las ovejas. La forma hexagonal en la que han diseñado sus panales, que geométricamente es la forma más perfecta de un espacio. ¿Quién puede? Bueno, podemos examinar todo a nuestro alrededor, y todo lo hizo Dios para que nosotros aprendiéramos el diseño inteligente que existe detrás de la creación, porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. Pero el ser humano está ciego. Y en cuarto lugar, otra carne, la de los peces. No, yo no me puedo meter al agua y vivir del agua porque no fui diseñado, no tengo el sistema branquial que Dios diseñó a los peces. Y el sistema respiratorio de los peces es especial para vivir en ese medio ambiente. El de las aves en el aire, el de los animales en los campos, y nosotros, ¿verdad?, nos adaptamos a cualquier cosa. Pero tenemos cuerpos diferentes, diseñados especialmente para el medio ambiente para el cual fuimos creados. 4 cuerpos diseñó Dios especialmente. Y dice, y hay cuerpos celestiales. ¡Qué maravilla! Y así como hay cuerpos para las aves, para los peces, para los animales y para nosotros, la Biblia nos revela que también hay cuerpos diferentes a los nuestros para poder habitar en una dimensión diferente a la nuestra. Y dice la Biblia que el cuerpo de nosotros, la carne y la sangre, no pueden heredar las cosas del reino de Dios que está en la dimensión de la eternidad.
porque nuestro cuerpo fue diseñado para estar bajo una ley que se llama la ley de la gravedad, otra ley que se llama el electromagnetismo y otra ley que se llama las fuerzas nucleares, la fuerza nuclear de poder y la fuerza nuclear de debilidad. Son 4 poderes que existen y que Dios puso al universo dentro de estas 4 leyes. Entonces, si yo me quiero salir de la estratosfera, necesito un aparato, porque ya no hay atmósfera, porque Dios no diseñó que viviéramos en Marte ni pasar la luna de miel en la luna. Por el amor de Dios. Está 1000 veces mejor la Riviera Maya. Pero ahí estamos de tontos, ¿verdad? Y hay alguien que está, un ruso que está aquí, que quiere la luna de miel a Marte, que se bañe. Y que se vaya a Marte y a ver si encuentra para bañarse allá, ¿verdad? Pero así estamos los seres humanos, creyendo que el universo, cuando estamos en un planeta único, peculiar, maravilloso, con lagos, con montañas, con paisajes, con puestas de sol, rodeados de insectos, rodeados de animales, rodeados de la música que nos dan las mariposas al volar, y todo eso el ser humano lo hace a un lado y quiere irse a vivir a Marte. Qué increíble, ¿verdad? Ignorancia y ceguera por no tener los ojos abiertos a la creación de Dios. Y dice el versículo 40 de cuerpos celestiales. La Biblia, para terminar rápidamente con estos cuerpos, la Biblia nos revela, santos de Dios, damas y caballeros, que estos cuerpos de los extraterrestres, que esos son los extraterrestres, no son marcianos, ni venusinos, ni jupiterianos, ni plutonianos. Los cuerpos de los extraterrestres, solamente hay 2 tipos que rodean el universo en que vivimos y se llaman los ángeles. Y hay otros cuerpos que tienen alas, que son los querubines. Esos no bajan a la tierra, esos están en el cielo, allá en el tercer cielo, en el altar de Dios. Los serafines y los querubines tienen asignaciones allá arriba. Pero los que tienen acceso a nuestro alrededor son 2 tipos de ángeles: los caídos, que son los que intervinieron en las ruinas de las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en Perú, las de Stonehenge en Inglaterra, el conocimiento que le dieron a los mayas hace 3,000, 4,000 años, de que los mayas sin telescopio, sin computadora y sin calculadora hayan calculado sin tener ningún aparato moderno los 365 días del año, los días lunares y el conocimiento impresionante que tenían del universo. ¿Quién se los enseñó? Hemos visto entonces que hemos sido visitados antiguamente por seres extraterrestres aquí en la tierra, pero eran ángeles caídos. Y cuando veamos toda esta serie que estoy preparando, ¿verdad?, vamos a descubrir de qué forma más impresionante. Hasta este momento nadie sabe quién hizo las pirámides de Egipto, cómo cargaron piedras de 20, 30, 50 toneladas. Las de Machu Picchu, que a más de 30 kilómetros de Machu Picchu, ahí cerca de Lima, Perú, no hay esas piedras. ¿Quién las llevó ahí? ¿Quién las puso tan juntas que están cortadas como si fueran mantequilla, cuando hace 4,000, 5,000, 6,000 años no había ni siquiera sierras eléctricas de punta de diamante? Se calcula que ahorita la grúa más grande del mundo, la grúa diseñada por los ingenieros mecánicos, que puede cargar la máxima carga es 200 toneladas. No hay una grúa ahorita que cargue más de 200 en el mundo entero, porque tampoco hay caso de cargar tanto peso, ¿verdad? Los edificios ya lo hacen de piedra por piedrita, pero esas piedras como la de Stonehenge, como las de la pirámide de Egipto, son de 20, 30, 50, 60 toneladas, puestas una con la otra, cortadas como si fueran de mantequilla. Ni una hoja de papel cabe entre las intersecciones de las 2 piedras. ¿Quién hizo eso? Como la gente no sabe. ¿Y quién está en el Triángulo de las Bermudas? ¿Y por qué desaparecen esto? Todos esos misterios que son misterios. La Biblia nos dice que este mundo estuvo habitado antes que nosotros por los ángeles caídos. Y hubo un juicio y Dios recreó y colocó aquí al ser humano. Pero los cuerpos de esos ángeles, escúcheme con mucho cuidado, los cuerpos de esos ángeles pueden tener acceso a nuestra dimensión, como en Génesis 18, que se le apareció a Abraham. Y los ángeles, al entrar a la dimensión en la que vivimos nosotros, que son 4 dimensiones, pueden comer.
el alimento que tú y yo comemos. Pueden parecerse y se parecen a nosotros los seres humanos. Dice en Hebreos 12:3 que muchos hospedaron ángeles. Esos ángeles acompañaron a Cristo, esos ángeles aparecieron igual que los seres humanos y lo quitaron la piedra para que resucitara, y esos ángeles se pusieron junto con él cuando Cristo rompió la ley de la gravedad y comenzó a ascender hacia el cielo. Entonces esos ángeles tienen acceso a nosotros. Escuchen, y esos ángeles pueden materializar la energía. Pueden hacer que ahorita te aparezca algo y que vuele algo alrededor de ti. Pueden prenderte la televisión de tu casa sin que tú sepas. Pueden hacer que las puertas de tu casa se abran. Pueden hacerte creer que estás oyendo voces. Pueden influir a nuestras mentes y ponernos pensamientos de suicidio, de que ya no vales nada, que te dicen Gutierritos, etcétera, etcétera. Es increíble que esos ángeles tienen a su disposición otros seres, otras entidades espirituales que son diferentes a ellos y se llaman demonios. Entonces los ángeles es una cosa y los demonios son otra cosa, porque mucho tiempo se creyó que los demonios eran ángeles caídos. Los ángeles caídos no entran a nuestro cuerpo, se aparecen enfrente de nosotros como si fueran humanos, pero los demonios tienen acceso a tu cerebro y a mi cerebro, y a entrar a tu cuerpo, a tu estómago, a tu hígado, a tu páncreas, a tus pulmones, a tus cuerdas vocales, a los nervios ópticos de los ojos, a los oídos. Tienen acceso más grande que cualquier neurólogo se podría imaginar de las neuronas cerebrales. Entonces la Biblia nos revela todos estos misterios y están para nosotros. No es ahí así con el Calimán. Dice Efesios capítulo 1, Dios nos reveló los misterios de su voluntad. Yo cuando leí eso en Efesios 1 dije, Dios mío, somos nosotros los cristianos, los privilegiados. No tenemos que andar ahí con la nueva era, ni con la cienciología, ni con los gurús, ni con tantas tonterías y tantas marihuanadas por todos lados, investigando de personas que son iguales a ti y a mí, influidas por Satanás, sino tenemos el conocimiento del Espíritu Santo, que es el único espíritu que nos da la verdad. La primera resurrección es la de Cristo, las primicias. La segunda es la de la iglesia. La tercera resurrección es la de los santos del Antiguo Testamento. Ya en Job 19, 25, 26, hace más de 4.500 años, Job hablaba de la resurrección de los muertos. La cuarta resurrección, los mártires de la gran tribulación. En la tribulación van a convertirse muchos, van a ser muertos por el anticristo. ¿Y saben cómo los va a matar el anticristo? Dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 3, decapitados. Y lo más interesante de esto es que la única religión ahorita en el mundo que decapita es el Islam. Esto nos habla, ¿verdad?, la ascendencia que tendrá el anticristo dentro del Islam. Porque ya es otro, ya hablamos mucho de esto, ¿verdad? Pero el anticristo va a ser judío, sirio, islámico. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Abraham era iraquí, Moisés era egipcio. Si tú eres mexicano, te preguntan al llegar a Estados Unidos o al llegar aquí, ¿usted qué es? Y contéstales, ¿me está preguntando mi nacionalidad o mi ciudadanía? Porque cuando me preguntan a mí, mexicano, soy nacionalmente mexicano, pero soy ciudadano norteamericano. Entonces yo tengo los derechos, y mi familia ahorita que ya somos ciudadanos norteamericanos, de tener todos los derechos. Si estamos por ejemplo en Irak y hay una guerra, yo me puedo refugiar en una embajada americana y me protegen porque soy ciudadano norteamericano. Tengo los mismos privilegios que tiene una persona nacida en Estados Unidos. Y así es en la Biblia también. Entonces el anticristo va a ser nacionalizado o de nación judía, pero va a ser tal vez ciudadano sirio con sangre musulmana y con la religión que va a tratar de acabar con el mundo entero en Europa y en el Medio Oriente.
pero eso ya hablamos bastante y vamos a hablar después más de eso. La quinta resurrección es los santos que vivan en la tribulación y que sobrevivan a la tribulación y que van a pasar al milenio. Escúcheme, cuando Cristo venga, aquí está el rapto, ya nos fuimos, pasan los 7 años de tribulación. Cuando Cristo venga, ahí resucitan los santos del Antiguo Testamento, y cuando Cristo venga, dice la Biblia en Zacarías que la tercera parte del mundo va a estar viva. La tercera parte del mundo. Y estos que van a estar vivos cuando Cristo regrese, van a entrar con cuerpos no glorificados. Tú y yo vamos a bajar ya con cuerpos glorificados, ya nunca volveremos a morir, y van a pasar al milenio con cuerpos normales como el que tienes tú y yo ahorita. Entonces, estas personas que entran al milenio van a tener que morir y van a tener que resucitar, porque después del milenio sigue la nueva Jerusalén, Apocalipsis 22, que es la eternidad. Y ya la eternidad es otro boleto, pero en el milenio van a resucitar al final para entrar a la eternidad. Vemos estas resurrecciones entonces que la Biblia nos ofrece para que podamos entender que todos los que resucitemos Cristo en el rapto, los mártires, el Antiguo Testamento se llama la primera resurrección. Y finalmente, vayamos a Apocalipsis 20, veamos la resurrección que ojalá Dios quiera que tú no tengas parte en ella. Si esta mañana tú recibes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, dice Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Escuchen, me voy despacio, aquí acabamos, pero esto es maravilloso. Dice la Biblia que Juan vio un trono, desde luego que es el trono de Dios. Y dice Juan que cuando estaba enfrente de Dios en el trono, en ese momento, en el momento del juicio de los incrédulos, de los condenados, ellos van a ver, por lo que deducimos que este juicio no va a ser aquí en este planeta, porque ellos van a ver, no sé desde dónde va a ser, pero van a ver cómo la tierra va a desaparecer y la nueva creación. Y van a ver ese planeta donde ellos tenían su esperanza, donde pusieron sus estatuas, donde les dieron sus doctorados y sus diplomas, y donde amontonaron el dinero y lo guardaron. Va a ver todo lo que ellos creían que ese planeta les podría ofrecer, va a desaparecer de la noche a la mañana. Ante los ojos de ellos, eso va a influir aún más en el dolor que van a sentir de haber rechazado a Dios, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra. Y dice así: y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Por qué de pie? Porque en este momento, damas y caballeros, ya nadie puede hincarse. En ese momento, cuando estés enfrente del trono de Dios, y Dios va a abrir ahorita los libros para demostrarte ante los ángeles, la iglesia va a estar ahí. Dice 1 Corintios 6, versículo 2 y 3, que los santos vamos a ser el jurado de los condenados. Cuando tú estés ahí, ya no vas: Señor, ten misericordia de mí, Jesucito mío, perdóname. Se acabó la gracia. ¿Me escuchaste? Se acabó la gracia. Se acabó la misericordia. Pero Dios es amor. Precisamente por eso murió por ti en una cruz. Y precisamente porque es amor, cuando tú estabas vivo, te dijo: acéptame y ábreme el corazón para que entre a tu vida. Entonces ahí Dios no se burla de nadie. Nadie se burla de Dios. Se acabó completamente la misericordia. No hay gracia, no hay nada. De pie ante Dios nadie se puede volver a hincar jamás en la eternidad. Y dice así a continuación: y los libros fueron abiertos. A ver, Pancho Pistolas, pásale aquí con todo y Chivas. A ver, pásale aquí, Carmelita. A ver, pásale aquí. Todas las cosas que tú hiciste desde que naciste y cobraste sentido de la razón y la conciencia entre el bien y entre el mal, están apuntadas en los libros de Dios. Porque Dios tiene muchos libros. Tiene un libro de los vivientes. Toda persona que nace es apuntada
en el libro de Dios. Luego está el libro del Cordero de Dios. Todos los que aceptan a Cristo son puestos en el libro de Dios y Él jamás borrará nuestro nombre de ahí. Una vez inscrito en el libro del Cordero, es imposible que seamos borrados de Él. Y tenemos el libro de las obras también, de las acciones. Hay muchos libros de Dios, por eso no hay que confundirlos, porque son muchos los que Él tiene, como lo dice aquí. Y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Qué interesante, que no somos juzgados por la salvación por las obras. Por las obras no podemos nadie tener la salvación, pero en la muerte serás juzgado por lo que hiciste. Qué tremenda paradoja, ¿verdad? Somos salvados por la gracia de Dios sin ninguna obra. Y los que van a ser condenados por todo lo que hicieron. Cuando lleguemos al cielo, nuestras obras fueron puestas en la cruz, pasadas, presentes y futuras. Pero los condenados van a ser condenados por las cosas que hicieron mientras estaban o dejaron de hacer en este planeta. Y el mar entregó a los muertos, o sea, todos los que murieron en naufragios, todos los que murieron con el Titanic, que se ahogaron en 1910 más o menos, todos los que se los han comido los tiburones, todos los que han muerto ahogados, todos de ahí van a sacar Dios y los va a darle su cuerpo nuevo, y del ADN van a resucitarlos para presentarlos en este trono blanco de Dios. Y la muerte y el infierno, que es el Hades, entregaron los muertos que había en ella y fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Escuchen, esto nos habla que la muerte y el infierno son dos espíritus. La muerte es un espíritu y el infierno es otro espíritu. De otra manera no podían ser lanzados al lago de fuego si fueran algo que subjetivo. Son cosas objetivas, la muerte y el Hades. ¿Qué significa esto? Que el diablo, Hebreos 2, versículo 14 y 15, fue destituido de la muerte con la muerte de Cristo. Dice la Biblia en Colosenses 2 que Cristo en la cruz exhibió a los poderes de las tinieblas. Y esto significa que ese espíritu de muerte con el cual tú y yo nacimos, o sea, el diablo, ¿qué es lo que quiere? Matarnos. El diablo va a hacer lo imposible porque te llenes de Coca-Colas y de cosas. Éntrale a las papitas y éntrale esto y éntrale a los chicharrones, y si no te mata por el colesterol, te va a matar con problemas, atormentarte con problemas mentales o con problemas de sexualidad, o él va a buscar la manera, la debilidad que cada uno de nosotros tenemos para llevarte al otro lado antes de que tú recibas a Cristo. Y si lo recibiste, va a seguir con la misma estrategia para impedir que el plan de Dios para tu vida sea abortado y Dios nos tenga que llevar a muchos, o los tengan que llevar a muchos al cielo antes de que Dios cumpla su plan para tu vida. En 1 Corintios 11, 31 al 35, a los corintios se los llevó antes de tiempo acá, porque cuando tomaban la cena del Señor no la discernían. Y dice Pablo, por eso muchos duermen y están enfermos siendo cristianos, por no tomar en serio al Dios de la Biblia. Y el infierno es un espíritu, porque dicen en el tercer sello, Apocalipsis capítulo 6, que venía la muerte y el infierno detrás. Siempre que hay muerte, el espíritu del infierno es: tú mata a unos y yo me los llevo allá abajo. Por eso es el espíritu del infierno. Es un lugar, claro, espiritual el infierno, pero hay un espíritu que está operando en el mundo para arrastrar a los seres humanos al infierno y condenar tu alma por toda la eternidad. Y el que no se halló inscrito en este libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahorita todos los que mueren sin Cristo descienden al centro de la tierra. Ahorita, si tú te mueres hoy en la noche sin Cristo, desciendes enterito. Ahora sí que sin chivas ni nada, ni el anillo de casado, ni los guaraches, ni el zarape, ni el jorongo, ni nada te lleva, ni tus ahorros, ni tu casa, nada, te vas así como en país del mundo al centro de la tierra.
Y cuando venga el milenio, Cristo, después del milenio, van a resucitar del infierno y los va a sacar del infierno y van a ser trasladados al trono de Dios. Y este último juicio, esta última resurrección, es la de los incrédulos. Es la última resurrección para ser presentados y ser lanzados al lago de fuego. Y en ese momento nadie le podrá decir a Dios, es que, Señor, yo no sabía. Y te va a contestar Dios, porque de tal manera te amé que di a mi hijo en una cruz para que tú no tuvieras que ir a ese lugar. Pero tú te burlaste de mis leyes, te burlaste de tu abuelita, de tu mamá, de tu papá. Te creías el piruration. Te creías Juan Camaney de Metepec. Y creías que por lo guapo, por lo bonito, por el dinero, por aquí, por allá, que dulce, que chocolate, podías hacer podías burlarte de todo lo que quieres. ¿Sabes una cosa? Yo me llevo al infierno niños, jóvenes, adultos y viejitos. Todo este grupo de muchachos que murieron ahora en Colombia en el avionazo, que puros jugadores de fútbol, ¿verdad? Dios quiera, ¿verdad? Que todos hayan tenido la oportunidad de recibir a Cristo. Muchachos de menos de 30 años. Se subieron creyendo que iban a partir en la semifinal de un partido. ¿Quién se imaginó que nunca jamás iban a regresar a ver a su esposa, ni a sus hijos jamás? ¿Quién se imaginó que era el último día marcado por Dios para vivir? ¿Lo sabes tú? ¿Lo sabes tú? Por eso prepárate para encontrarte con tu Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendita sea tu palabra por todos los siglos de los siglos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe, habiendo huido de este mundo por la corrupción que hay en el mundo, la inmoralidad y la depravación del mundo, y habiendo abrazado la santidad en esa cruz, porque sin santidad nadie verá a Dios. Gracias, Jesús, por esa sangre preciosa que derramaste en nuestro lugar. Y esa sangre está tan fresca como hace 2000 años. Y es Jesús quien te dice en este instante: he aquí estoy a la puerta de tu corazón, llamándote. Ven a mí, fuente de vida. Ríos de agua viva saldrán dentro de tu ser. Acéptame en tu corazón, y mi Padre y yo haremos morada en tu vida. Todos ustedes que nos escuchan también a través de las redes sociales y los presentes, ábranle su corazón a Cristo si no lo has hecho nunca en tu vida. Por favor, por la misericordia de Dios te rogamos, no te endurezcas. El tiempo vuela y tú nunca sabrás si Dios te está hablando por última vez en este momento. ¿Qué tengo que hacer? Me dirás. Dile estas palabras con todo tu corazón. Dios de la Biblia, Dios y Padre de Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo pagó en mi lugar una cuenta que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras, pero tú me la regalas por tu gracia y me ofreces este regalo de la salvación de mi alma. La acepto, Señor. Creo que resucitaste a los 3 días y que cuando yo muera volveré a vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Gloriosa palabra de Dios. Bendita sea la palabra de Dios. Gracias por su palabra, Señor.
Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dejado. Todos ustedes que en esta mañana Dios les dio el privilegio y la oportunidad de venir a Él, y que tú has hecho esta oración con todo tu corazón, ahí desde tu lugar, les pido que se pongan de pie. Párense los que hicieron esta oración por primera vez. Párense. Que Dios los bendiga. Gracias, gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, señorita, que Dios te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Les bendecimos, porque ustedes esta mañana han nacido de nuevo. Hay muchas cosas que ahorita tú no entiendes. Eres como un niño físicamente que naciste y, ¿verdad? Todo está en tinieblas. Tus ojos a las semanas comienzas a abrirlos y comienzas a entender y a desarrollarte y a involucrarte en el medio ambiente en el cual nacemos todos. Y así es el mundo espiritual. Ustedes que invitaron a Cristo por primera vez, tengan paciencia, comiencen a leer la Biblia.